a ver si estoy en vivo. Vamos a confirmarlo. Sí, estoy en vivo. A ver. Ok. Vamos a ver si alguien se conecta en esta noche. Hoy vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23, donde Jesús nos habla y nos dice acerca de lo que contamina al hombre. Marcos capítulo 7. Eso es lo que vamos a estar leyendo hoy. Dios les bendiga, los que se están conectando en esta noche. Hoy ya todavía estamos a... ¿Cuándo estamos hoy? 3 de abril del año 2020. Estamos a poco más de una hora, que sean las 12 y ya estemos a 4 de abril del año 2020. Dios les bendiga a las personas que van entrando. Saludos a Juan Delgado, a York no Pedraza. También saludos a él. Esta noche vamos a estar leyendo lo que nos dice la palabra en Marcos capítulo 7 acerca de lo que Jesús nos dice sobre lo que contamina al hombre. Vamos a darle unos minutos más para dar comienzo a la lectura de la palabra del Señor en Marcos capítulo 7. Estaré leyendo en la versión, la nueva versión de la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Vamos a estar leyendo lo que nos dice la palabra. Vamos a estar viendo este capítulo. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 23 y vamos a ir explicando lo que nos dice este pasaje bíblico muy importante en estos tiempos, ya que muchas personas tienen unos conceptos que son totalmente ajenos a lo que nos dice la Escritura. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en Marcos capítulo 7. Lo que contamina al hombre. Dice así: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, de Jesús, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavarse. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Le preguntaban a Jesús. Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito:
Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas receptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud, entró en casa y sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les preguntó Jesús. Les dijo, ¿no comprenden todo lo que de afuera entra al hombre? No lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró, así limpios todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Muchas personas tienen un concepto del ser humano distinto al que nos habla Jesús en esta parábola que vemos en Marcos capítulo 7, ya que piensan que todos los hombres nacen buenos y es la sociedad lo que los corrompe. Sin embargo, la sociedad está compuesta precisamente de hombres. Pero en el contexto inmediato que vemos en Marcos capítulo 7, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús para ver que algunos de los discípulos de Jesús comían el pan con sus manos sucias, es decir, sin lavarse. Porque los fariseos tenían una tradición de
no comer sin primero lavarse las manos cuidadosamente, así observando la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento, que es otro tipo de ritual, el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas. Porque según ellos, si ellos comían sin lavarse las manos, los alimentos que consumían eran impuros. Si usted no se lavaba las manos, esos alimentos eran impuros. Y eso contaminaba espiritualmente a usted, al ser humano. O sea, esa era la tradición que tenían los judíos de esa época. Una tradición que Jesús condena. Así que los fariseos, dice el versículo 5, y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ya que los fariseos seguían más las tradiciones de sus ancianos que la palabra de Dios. Y no la palabra de Dios, sino que comen con manos inmundas. Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, ¿sabes? Y los llamó de hipócritas. Y dice, como está escrito, Isaías dijo lo siguiente, este pueblo con los labios me honra, haciendo referencia a los judíos y los fariseos, que con su boca decía que honraban a Dios, creían ser los más santos, porque se abstenían de hacer ciertas cosas o guardaban ciertas tradiciones, pensaban que se tenían el favor de Dios, que se ganaban el favor de Dios. Isaías profetizó diciendo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto. O sea, que estos fariseos y estos escribas y estos judíos que tenían estas tradiciones por encima de la palabra de Dios, rendían culto a Dios en vano, porque estaban enseñando como doctrina de Dios lo que en realidad eran preceptos de hombres o mandamientos de hombres, enseñando cosas que Dios nunca mandó. Y dice el versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres. Directo al grano, Jesús así se las raspó a los fariseos y escribas. Ustedes han dejado el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, y se han aferrado a las tradiciones de los hombres, a los inventos de los hombres. Y dice el versículo 9, también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes, fariseos y los escribas, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejen hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de los hombres, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. O sea, que violan abiertamente los mandamientos de Dios. El mandamiento de Moisés de honrar al padre y a la madre. Y decía, si un hombre le dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte,
es decir, ofrenda a Dios, y ya no le dejan hacer nada a favor de su padre o de su madre. O sea que ellos estaban buscando el beneficio propio. ¿Sabes? Le sacaban a las personas beneficios para que estos no ayudaran a sus padres ni a sus madres, para que no honraran a su padre ni a su madre, violentando así la palabra y el mandamiento de Dios. Y dice que no tan solo eso, sino que hay muchas cosas semejantes a estas que ellos hacían, que habían sido transmitidas a través de esas tradiciones y mandamientos de hombres, las cuales violentaban el mandamiento de Dios. Y mira lo que dice el versículo 14. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todo lo que les digo y entiendan, capiche. No hay nada fuera del hombre que al entrar en el hombre pueda contaminarlo. O sea, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, espiritualmente hablando, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Lo que sale dentro de su corazón es lo que contamina al hombre a sí mismo. El hombre se contamina a sí mismo por lo que sale de su corazón, no por lo que entra por la boca. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes les son tan faltos de entendimiento? Los reprende Jesús. ¿Ustedes no entienden lo que yo acabo de decir? Y les dijo: ¿no comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar espiritualmente? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago. En el estómago, y después la persona lo va a eliminar. Jesús declaró así: limpios todos los alimentos. Y también decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Y todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Como estaba diciendo al principio, hoy en día se enseña que lo que rodea al hombre es lo que contamina al hombre y corrompe al hombre. Y por eso es que el hombre actúa como actúa. Yo no descarto la influencia del ambiente en el hombre. No lo descarto. En el hombre que es normal, obviamente. Aquí yo no estoy hablando acerca de las personas que tienen problemas mentales, nada de eso. Estamos hablando del hombre que no tiene problemas mentales, el hombre común, el hombre en general. El hombre en general, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. La sociedad dice, o el mundo dice, que el hombre es bueno, pero es la sociedad lo que lo corrompe. Pero la Biblia nos dice que el hombre no es bueno, ya que el hombre, aunque tiene la imagen de Dios impregnada en su ser, y por eso es que hace cosas buenas también, a la misma vez está corrompido por el pecado de Adán y Eva, del pecado original. Y este pecado hace
que el hombre se incline por hacer el mal, por el pecado. O sea, que el hombre no es libre para hacer lo bueno como quisiera hacerlo, ya que está inclinado a hacer el mal. A ver, el hombre es pecador, aunque a veces hace cosas buenas, pero no deja de ser pecador y no deja de estar esclavo al pecado. ¿Sabe? El pecado en el hombre, en el corazón del hombre, es lo que sale, exterioriza en su vida y es lo que lo contamina a sí mismo. O sea, los judíos creían que lo que ellos comían los contaminaban espiritualmente. La psicología y la qué sé yo que enseñan que el ambiente, la influencia es lo que corrompe al ser humano en el 100% de los casos. Eso yo no estoy de acuerdo. Pero el texto es claro y Jesús es claro cuando dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. De dentro del hombre es que salen los malos pensamientos. Cuando usted piensa en algo malo, que usted quiere hacer algo malo, no es un demonio, no es que esto, que si lo otro, es usted mismo el que está maquinando en su mente, el que está pensando en hacer algo malo. Y eso viene de usted. Usted es quien origina ese pensamiento. A final de cuentas, aunque sí existe la influencia exterior, pero en su mente, en su corazón, quien origina ese pensamiento es usted. Ese mal pensamiento. Y de ese mal pensamiento también salen las fornicaciones, la inmoralidad sexual, los robos, robar. O sea, cada acto, cada pecado, antes que usted lo comete, antes que usted comete un pecado, usted lo piensa antes de hacerlo. Y al usted pensarlo, usted es el originador de ese pensamiento que luego se convierte en acción. Exacto, Juan. El famoso dicho que dice, el diablo me hizo hacerlo. Tratando de evadir la responsabilidad propia por el pecado y echársela al diablo. Eso es lo que hacen muchas personas. Muchas personas se tratan de justificar a sí mismas, ya que para ellos se consideran a sí mismos buenos y aquello que hacen malo, pues le echan la culpa al diablo. Exacto, York. Oye, o se llega a decir, el diablo me tentó. Exacto, eso mismo. Quieren echarle la culpa al diablo de sus propios pecados. No quieren asumir la responsabilidad de su pecado, de su maldad, de lo que lo contamina. O sea, porque lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Y mira lo que dice. Y como estaba diciendo, cuando usted, antes que usted cometa el acto de fornicación, usted lo pensó. Antes de usted robar, usted lo pensó. Mira lo que nos dice Jesús en otro pasaje, que dice que él sube el estándar de la ley de Moisés. Vamos a buscarlo. ¿Qué pasaje?
Ok, vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí un momentito. Mateo, capítulo 5, versículos, versículo Mateo 5. Estoy en vivo, Josué, espérate. Un momentito, una pausa, por favor. Vuelvo ahora. Sí, volví. Sí, que mi hermano tiene problemas con el PlayStation 4. Después yo resuelvo eso. Pero vamos a terminar aquí lo que yo estaba diciendo. Acerca de lo que nos dice Jesús sobre el odio. En Mateo capítulo 5, versículo 21, Jesús sube el estándar de la ley de Moisés. Dice, versículo 21 de Mateo 25, Mateo 5 dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable. Porque está pecando, está matando. Y eso es pecado, ¿me entiendes? Ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Sabes? Jesús sube el estándar. Y sube el estándar porque el acto era no matarás. Pero Jesús dice que todo aquel que esté enojado, o sea, todo aquel que odia a su hermano, ya cometió homicidio en su corazón. Y mira lo que dice Jesús sobre el adulterio en el versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. O sea, que antes de tú cometer el pecado,
Tú lo piensas, y cuando tú piensas hacer ese pecado, ya estás pecando automáticamente antes de hacerlo, porque ese pensamiento es lo que tú vas luego a cometer. Y dice el texto, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios. Jesús dijo, no matarás, pero cualquiera que se enoje contra su prójimo o que odie a su prójimo, ya cometió homicidio en su corazón. Y vemos lo que dice, los adulterios, lo mismo. ¿Sabes? Si tú miras a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio en tu corazón, aún antes de hacerlo. Las avaricias, ser avaro, las maldades, los engaños, cuando es premeditado, exacto, Juan Delgado, ya está premeditado y eso es pecado. Y dice sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Todas estas cosas son pecado y salen del corazón del hombre. ¿Sabe? El corazón del hombre, al estar corrompido por el pecado original, se inclina siempre a hacer el mal, aunque a veces hace cosas buenas debido a la imagen de Dios que está impregnada en cada uno de los seres humanos. Pero cuando usted comete pecado, pues esa imagen de Dios se daña, porque la imagen de Dios en el hombre está dañada por el pecado que hay en el hombre. ¿Sabe? Y el pecado que hay en el hombre es lo que corrompe al hombre. ¿Sabe? El hombre, en su naturaleza caída, debido al pecado de Adán y Eva, es malo. Está inclinado a hacer el mal, ya sea de pensamiento como de acción o de omisión. Porque la Biblia también dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les es contado como pecado. Ahora entendieron. Y el pecado, uno peca por pensamiento, por omisión o por acción. ¿Sabe? Y ese pecado se origina en el hombre, en el corazón del hombre, ya que el hombre tiene un corazón caído, corrompido por el pecado. Tiene un corazón de piedra que necesita ser cambiado por un corazón de carne, como nos dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Cambiaré su corazón de piedra por uno de carne y pondré de mi espíritu en ustedes para que ustedes guarden mis estatutos. Por eso es que el hombre necesita ser regenerado por el Espíritu Santo. Por eso es que el hombre necesita ser vivificado por el Espíritu Santo, ya que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Ya que el hombre está inclinado a hacer el mal, por eso es que necesita la intervención del Espíritu Santo en su vida. Necesita ser sellado con el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sabe? Y porque el hombre en sí mismo está perdido. Está perdido el hombre en su condición natural. Sin Cristo va directo al infierno. ¿Sabe? El hombre que está sin Cristo está perdido y va en dirección a la condenación eterna. Por eso es que el hombre necesita volverse a Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados. Y cuando yo hablo de arrepentirse, yo no estoy refiriendo a que usted llore o que usted se sienta mal por algo que usted hizo. No. Cuando hablo de arrepentimiento, hablo el mismo término que dice la escritura en griego, que es metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de conducta, cambio de acción. Ese arrepentimiento es producido por el mismo Dios en el hombre. El hombre tiene la responsabilidad de arrepentirse de sus pecados, de volverse a Dios, de reconciliarse con Dios.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que nos dice la Biblia. La Biblia. O sea, por eso yo le exhorto que usted lea la Biblia, lea la Escritura, lea el Nuevo Testamento. Lea, escudriñe. No repita como el papagayo lo que le enseñan en su iglesia. Ni crea ciegamente en lo que dice su iglesia o lo que dice su pastor. Usted vaya a la Biblia. Ponga a prueba lo que le enseñan. Y vea si lo que le están enseñando corresponde o no a las Sagradas Escrituras. Ejerza discernimiento. Pruebe los espíritus. Pruebe la profecía. ¿Sabe? Y es claro, de adentro del hombre es que salen los malos pensamientos. De dentro del hombre es que sale el pecado. Porque mora dentro del hombre. ¿Sabe? La solución al problema del ser humano no está en el propio ser humano. La solución al ser humano está en Cristo Jesús. El corazón del problema del ser humano es el corazón del ser humano. ¿Sabe? El hombre necesita de Cristo. Todos necesitamos de Cristo para ser salvos, para ser restaurados, para ser reconciliados con el Padre. Todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre, como nos dice 1 Timoteo 2:5. En estos tiempos que estamos viviendo, donde toda esta maldad que está rampante en el mundo, toda esta violencia, toda esta criminalidad, todos estos robos, todos estos asesinatos, todo lo malo que está ocurriendo en el mundo es responsabilidad del pecado del hombre, del pecado que mora en el corazón del hombre. El pecado que mora en el corazón del hombre es lo que ha llevado al mundo a la situación en la que está. Vivimos en un mundo caído, donde están pasando todas estas cosas. Muchas veces Dios permite ciertas cosas con un propósito, al igual que otras veces Dios castiga activamente a los hombres para que se vuelvan a Él. Este coronavirus, yo no te puedo decir que es un juicio de Dios o que es algo que Dios permitió. Pero de que Dios tiene el control de esto, lo tiene. A veces pienso que sí, es parte de un juicio de Dios. Porque la maldad del ser humano es bien grande. Yo les doy un ejemplo. A mí, hace 4 semanas, me asesinaron a mi hermana. Mi hermana tenía 19 años. Y fue brutalmente asesinada. Mi hermana tenía problemas mentales. Era una muchacha de 19 años, pero con una mente de una niña, la cual fue manipulada, engañada, burlada por otras personas, que luego la llevaron a la muerte. Y lo sabe. Y esto que está pasando por culpa de la maldad que hay en el ser humano. La maldad del ser humano es grande y lleva a las personas a cometer actos viles y crueles, como lo que le sucedió a mi hermana. Mataron a una niña que estaba recién empezando la vida, que tenía sueños y metas por cumplir. Mi hermana tenía esperanzas de terminar sus estudios,
en barbería y luego continuar estudiando artes culinarias. Quería ser chef y barbera también. Mi hermana quería aprender a conducir. Yo le enseñé más o menos lo básico, pero por mis problemas de visión no pude ayudarla más de lo que yo quisiera. No pudo sacar su licencia de conducir. Semanas antes de su muerte, mi hermana estaba preparando un resumen porque yo le dije que, pues, que ella quería tener un trabajito para tener dinero, poder comprarse un carrito y pagar sus estudios poco a poco. Y yo recuerdo que como ella no sabía mucho, me preguntó y yo me dijo, veo, ¿qué tengo que hacer? Y yo le pues, ponle quién eres, tu nombre, tu edad, lo otro yo te ayudo, pero pon por qué tú quieres tener trabajo. Entonces ella lo escribió así, con su puño y su letra. Ayer vi esa cartita que ella había hecho, que era como un bosquejito para el resumen que le íbamos a hacer. Íbamos a ir, como no tengo computadora, íbamos a ir a un sitio para hacerle el resumen para que ella pudiera llevarlo a los sitios a ver si conseguían trabajito. Pero personas malvadas, personas sin corazón, llenas de maldad y de odio, mataron a mi hermana. Y yo vi a mi hermana morir en mis brazos. O sea, es algo que no es fácil. No es fácil ver morir a tu hermana que tú cuidaste desde bebé. O sea, yo cuidé a mi hermana desde que nació. ¿Sabes? Y verla morir de esa manera, ¿sabes? Es algo demasiado de fuerte. Pero yo confío en el Señor, en que Él hará justicia. Pero también esto muestra la maldad que hay en el ser humano. El pecado lleva a las personas a cometer actos horroríficos contra su prójimo. Matar, violar, abortar. Eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Y el hombre, el ser humano, es responsable por su pecado, ya que de adentro salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, matar, la envidia, el odio, la calumnia, el rencor. Todo eso sale del hombre y lo lleva a cometer esas cosas. ¿Sabes? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender eso. El ser humano no es bueno. El ser humano. Si el ser humano fuera bueno, Cristo vino en vano. Y porque el ser humano no es bueno, es por eso que vino Cristo, a salvar a los hombres, a reconciliar a los hombres con Dios a través de Él, a través de la fe en Cristo Jesús. Yo confío en Dios, en que Él hará justicia con respecto a lo que pasó con mi hermana. Pero también confío en Dios, en que Dios, según su palabra, hará justicia con este mundo y juzgará este mundo cuando Él vuelva por segunda vez. Él juzgará a este mundo y destruirá a los que están destruyendo a la tierra, a los que no se arrepienten de sus pecados ni de sus malas obras. Todas las personas que no se arrepienten de sus malas obras, sino que se revuelcan más
en su maldad y en su pecado, tienen sus días contados. Porque un día le tendrán que rendir cuentas a Dios por sus actos. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 2. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 2. Versículos 4 al 5. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, de la bondad de Dios? Tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, porque no te quieres arrepentir de tus pecados, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, todas las personas que no se arrepienten de sus pecados, que no se vuelven a Dios y que no abandonan sus malas obras, van acumulando ira para ese día en que Dios vengará. El día de la venganza de Dios viene. Todos los enemigos de Dios que no se arrepienten tienen sus días contados. Todos vamos a acudir al tribunal de Cristo. ¿Qué se van a hacer cuando estén frente a su Creador? Cuando estén frente a aquel cuyos ojos son como de fuego. ¿Qué nos dice la Escritura? Ay de aquellos que caigan en las manos de un Dios vivo. ¿Qué nos dice la Escritura? Viene un día. Ese día se acerca. Y el que no esté en paz con Dios por medio de Cristo recibirá el justo juicio de Dios y la ira de Dios caerá sobre esa persona que no se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios por medio de Cristo. Ese día se acerca. Eso es inevitable. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto, cada segundo, cada milésima de segundo, nos aproximamos más y más, nos acercamos más y más a ese día. A ese día en que estaremos frente a frente ante nuestro Creador. Hoy en la madrugada, antes de acostarme a dormir, me vino un pensamiento que lo compartí aquí en Facebook. A eso era bien temprano, eran como las 6:30, no sé, las 7. Yo compartí un pensamiento que dice así. Voy a buscarlo. El Señor está haciendo su voluntad en la tierra, ahora mismo. El Señor está haciendo su voluntad en la tierra. El Señor es el dueño de todo. Del Señor es la tierra y su plenitud y los que en ella habitan. El Señor está haciendo su voluntad en la tierra, como lo está haciendo en el cielo. El Señor está haciendo su voluntad en la tierra como en el cielo. Ante su presencia se estremece el universo. Doblen sus rodillas ante su Creador. La presencia de Dios está en todas partes. Dios es omnipresente, como nos dice el Salmo 139.
Cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, me tomará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Nadie se escapa de la presencia del Señor. Nadie se escapa del Espíritu del Señor, porque está en todas partes. El Señor es omnipresente, está en todas partes. Nadie puede escapar de la presencia del Señor. Nadie puede escapar del juicio del Señor. Todos tendremos que rendirle cuentas a Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, no le tengan miedo a aquellos que te pueden matar, te pueden apuñalar, te pueden tirotear cobardemente. No le tengas miedo, porque ellos pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese aquel? Dios. Témanle a Dios. Ténganle miedo a Dios. Porque Dios puede hacer perecer tu alma como tu cuerpo en el infierno. Porque el infierno es real. El infierno no es un símbolo, que si es un mito, que si es la aniquilación. No. El infierno es real. Y al infierno, al lago de fuego y azufre, irán todos aquellos que le dieron su espalda a Dios. Irán todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados y pusieron su confianza en Cristo Jesús. Allí, en el infierno, todos aquellos que vivieron lejos de Dios, que no quisieron nada de Dios en la vida, pues van a tener lo que sembraron toda su vida, pues eso cosecharán. O sea, van a vivir toda la eternidad lejos de Dios, en el infierno. Allí será. Y el día se acerca. A uno le llega antes que a otros. Porque unos van a morir antes, otros, los que estén vivos, cuando Cristo vuelva, pues ahí van a experimentarlo en ese día. Pero todos aquellos que no se arrepienten de sus malas obras, de sus pecados, de su maldad, irán allí. Y no hay excusa. No hay excusa. Existe un Dios. Su creación
demuestra su existencia. Hay un Dios. Es evidente. Las estrellas, el firmamento, la inteligibilidad del universo apunta a un creador. No hay excusa. Dios ha llamado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero aún así, rechazan a Dios. Odian a Dios. Alzan su puño contra Dios. Cantan cancioncitas como Imagine. Imagínense que no hay cielo ni infierno. Esa famosa canción que estaban cantando en las redes sociales. Esa canción anti-Dios, anticristiana. Así se rebelan contra Dios. Ven este coronavirus, pero no les importa. Siguen. Le temen a las plagas, así como el faraón de Egipto le temía a las plagas, pero no le temía a Dios. Así son los impíos. Le temen a las plagas, pero no le temen a Dios. No quieren doblar sus rodillas ante su Creador. No quieren. Pero la Biblia es clara. En Filipenses capítulo 2. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2? Filipenses capítulo 2 nos dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Mira lo que dice el texto. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú no doblas tus rodillas ante Jesucristo, ahora, si tú no doblas tus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora, en esta vida, lo tendrás que hacer en el día final. Porque aún Satanás y sus demonios se tienen que arrodillar ante Jesucristo. Piensa. Acuérdate de tu Creador en tus días de juventud. Toda rodilla se doblará. Romanos 14:11 también nos dice: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Toda lengua confesará a Dios. Toda rodilla se doblará. Ningún humanito con aires de grandeza quedará en pie. Cuando llegue el día
de la ira del Cordero de Dios. Los grandes comandantes reyes de la tierra, ricos, le pedirán a las cavernas, a las cuevas y a las montañas que caigan sobre ellos para que los escondan, porque tendrán temor, terror del día de la ira del Cordero y de aquel que está en el trono, como dice Apocalipsis 6. Ese día se acerca. Todos los días, cada segundo, como dije ahorita, nos acercamos más y más. Estamos en los últimos capítulos del libro de la historia de la humanidad. Estamos llegando al clímax de la historia. El Señor está cerca. Vean a su alrededor. Jesús dijo, estén pendientes, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso decía constantemente, velad y orad sin cesar. La iglesia debe estar atenta a los tiempos. Estar atenta a las cosas que están pasando a su alrededor. Porque no sabemos cuándo volverá el Señor. Pero cada día que pasa nos acercamos más y más a ese día. En que los cielos serán conmovidos, en que los elementos serán fundidos. Como dice el apóstol Pedro, ese día se acerca. Ese día se acerca. Y no habrá nadie que quede en pie. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Ese será el día grande y temible del Señor. Se acerca ese día. Yo estoy hablando de esto sin necesidad de descontrolarme, sin necesidad de hacer show llorando aquí. No. Estoy hablándoles pausadamente, con calma, para que escuchen bien, porque yo no quiero mover las emociones de nadie. Por eso es que yo siempre, cuando predico en la iglesia, hablo de la palabra de Dios, nunca uso música, porque yo no quiero mover las emociones de las personas. Yo quiero, a través de la palabra, que la palabra llegue a la conciencia del hombre. Eso obviamente lo hace el Espíritu Santo. Uno ora antes de hacerlo y le pide al Señor que Él haga la obra de salvación y que abra los oídos para que la fe llegue por el oír, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero mi intención es esa. Dios se encarga de los resultados. Se supone que cada predicador tenga la intención de que la persona que escuche se arrepienta de sus pecados, independientemente cuál sea el resultado. Y esa es mi intención. Yo no sé cuántas personas vayan a ver esto, quizás 2 o 3, quizás 20, 30. Pero quizás haya alguna persona que vea este video, quizás 1 o 2, no sé, que no conoce al Señor. Y quizás estas palabras lleguen a su conciencia, que no son palabras mías,
sino lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. Yo simplemente estoy comunicándosela, explicándosela. Un día tendrán que rendirle cuentas a Dios. Un día el Hijo del Hombre vendrá después de la tribulación final. Porque la Escritura nos dice en Mateo 24, 29 al 31, que inmediatamente después de la tribulación de esos días, se verá la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que la segunda venida de Cristo será antecedida por una tribulación final. E inmediatamente después de esa tribulación final, volverá el Señor. Y cuando vuelva el Señor, ahí los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos hasta ese día, al final de la tribulación, seremos arrebatados y transformados juntamente con los muertos en Cristo. Los dos grupos van a ser levantados para recibir al Señor que viene descendiendo. Y nosotros vamos a ir al encuentro del Señor para escoltar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene descendiendo a la tierra. Ese es el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Gracias por el dato, York. Esa teoría del rapto secreto no corresponde a la Biblia. Cristo volverá, Jesús volverá. El tiempo se acerca, como dice Juan, tic-toc, tic-toc. Y no es la aplicación, es el reloj que está haciendo tic-toc, porque se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo. La paga de pecado es muerte, dice la Escritura. Pero hay oportunidad de salvación. Hoy es el día de salvación. Si usted no conoce al Señor, reconcíliese con el Señor. Confiese sus pecados. Reconozca que es un pecador, que necesita de un Salvador. Vaya a los pies de Cristo y recibirá el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y la vida eterna. Esto ha sido todo por este live. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja y que sobre todas las cosas que el Señor haga conforme a su soberana voluntad. Que esto que está pasando en el mundo tenga como resultado el que muchas personas se vuelvan a Dios. Que muchos se vuelvan a Dios. Ese es mi deseo. Que muchos reconozcan lo insignificante que son nuestras vidas terrenales ante la eternidad. Al final, después de esta oscuridad, brillará la luz del Señor. Así será. Así confío en Dios Todopoderoso. Y como termina el libro de Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Muy buenas noches.